Buenas, ¿cómo están? Nosotros somos Gala Y Lara. y esto es The Electric Tapes, el podcast de Electric Lady Magazine donde hablamos de música, películas o de cualquier cosa que nos interpele o nos guste. Hoy en especial vamos a hablar de Frances A, una película que nos interpela muchísimo a los dos, una película con la que nos sentimos muy identificadas, que nos unió también porque cuando nos conocimos empezamos a hablar de que esta era nuestra película favorita y ese es el episodio de hoy. I know when to go out, know when to stay in, get things done. Esta película fue la razón por la que hicimos el volumen 2, que está acá. Que lo hicimos hace como un año más o menos ya. Recién estábamos probando tipografías, formatos. Y acá hablamos un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero lo vamos a desarrollar mucho más y lo vamos a llevar más por el lado personal. Esto es como un resumen de la película y como más técnico, pero creo que hoy vamos a hablar más de cómo nos impactó y y por qué nos sentimos reflejadas. Pero bueno, primero vamos a hacer un resumen de esta película, de qué significa y qué sucede. Exactamente. Bueno, Frances A salió en 2012. Está dirigida por Noah Baumbach, que es el esposo de Greta Gerwig, y está coescrita también por Greta Gerwig, que es Frances. Muchos dicen cuando ven la película, ay, ¿de qué año es la película esta vieja? Porque está en blanco y negro. 2012 es puramente estética la edición. Yo creo que el blanco y negro en Nueva York da una atmósfera muy mágica. El personaje de Frances es muy particular. Ella es una adolescente eterna y eso se nota mucho durante toda la película. Es alguien como que no creció y no maduró. Vive con su mejor amiga Sophie, que tienen una relación muy codependiente, más del lado de Frances. Y Tiene 27 años. Tiene 27 años y la película arranca con que el novio le dice de mudarse juntos y ella le dice, no puedo porque acabo de pagar el alquiler con mi mejor amiga. Y le corta. Ahí ya te da como una intro de personaje tremenda. Y lo siguiente que pasa es que Sophie le dice que se va a mudar a Tribeca porque encontró un lugar con mejor precio y más grande. A que ella corte y Claro. rechace irse a vivir con el novio. Entonces yo supongo que eso también fue como una cachetada. Pero bueno, son esas cosas que nos empiezan a mostrar que Sophie no está en la misma sintonía que Frances y que Frances tiene esa codependencia por estar estancada en la vida y que igual ella tiene sus hobbies, tiene sus metas, pero hay algo que no la permite avanzar y que sí le permite aferrarse completamente a Sophie y a todo lo que va pasando con su vínculo, que son muchas cosas. Porque bueno, Sophie se empieza a despegar de ella, empieza a formar su vida, pero también hay como una pérdida de conversación, porque Frances se empieza a enterar de todas estas cosas por otras personas bastante ajenas. Entonces bueno, se nota como que la pérdida del vínculo. Y bueno, y eso, que Sophie claramente nunca estuvo como dependiente como ella, claro. Claro. O sea, hay una escena al principio también que de ellas viviendo juntas. Hay mucha gente que dice que Frances estaba enamorada de Sophie. Yo pienso que no, que Yo es pienso lo mismo. un amor completamente de almas gemelas, pero de amistad. Y Sí, también un reflejo de que ella no estaba muy bien con la vida, porque Sophie no tiene esta misma sensación, claro, intensidad. Pero para mí no estaba enamorada, para mí es más como estar perdida y aferrarse a lo que uno tiene más cerca. Totalmente. Hay una escena que están ellas en la cama y Frances le dice que le cuente la historia de ellas, de cómo va a ser. Y Sophie le empieza a decir que van a mudarse juntas y van a vivir en París, que cada una va a trabajar de lo que más le gusta, que no van a tener hijos pero van a tener parejas y que van a ser súper exitosas. Y esto más adelante se ve como que Frances quiere algo de eso, quiere sacar sí o sí porque está en plena crisis y se va 2 días a París y no duerme
porque por el jet lag y es todo un quilombo y no tienen nadie con quien estar. Y está completamente perdida. En toda la película. De a poco te va mostrando que es como que va avanzando con diferentes grupos de gente y siempre está como mirando todo desde afuera, todos como que la juzgan muchísimo. Y la película nos va mostrando eso, cómo va avanzando ella y cómo al final se empieza a transformar en otra persona, no se transforma por completo. Y yo creo que se la va notando aún más perdida cuando se va enterando de los avances de Sophie. Como que Sí. mientras Sophie más avanza en su vida, Ya más retrocede. Frances más atrás se queda y más la busca en otras personas, que eso es un punto muy importante, porque ellas tenían un vínculo muy especial. Como cualquier vínculo, igual se dan esas como, no sé, formas de tratarse y... Sí, distancias, capaz. Claro. Pero ella lo empieza a buscar en otra gente, como el tipo de vínculo que tenían entre ellas, y claramente nadie responde de la forma que respondería Sophie, porque eran cosas muy específicas del vínculo que tenían y de la intensidad que tenían también, que como que la película también muestra que quizás no es tan normal tener ese tipo de amistad, o no es tan sano tampoco. Se la ve sufriendo mucho a Frances. O sea, si la empatizás con ella y si te sentís reflejada, sabés que está sufriendo Claro. por los impulsos que tiene, como irse a París Sin un peso. sin un peso. Pero ella a la vez no muestra estar mal. Es como que es bastante inmadura emocionalmente y bastante estancada, entonces como que no la ves llorar todos los días, por ejemplo. La ves comer, la ves, o sea, se la ve bien. La ves correr por la calle en la escena Bailando, icónica de sí. ella corriendo en Nueva York bailando Modern Love. Y ella está siempre bien. O sea, es esto que decimos que es como una adolescente eterna, que es como una niña. Que se lo dicen, hay una escena que ella ya está viviendo con otros 2 chicos. Y hay una chica en el departamento y le dice: sos más grande que Sophie, ¿no? Y ella le dice: no, fuimos juntas a la facultad, tenemos la misma edad. Y dice: parecés más vieja, pero físicamente, o sea, como que parece que sos más chica de personalidad. Y ahí ya eso te dice un montón. Bueno, ella con estos 2 chicos con los que vive, son 2 chicos que son artistas y tienen plata, y no la entienden en lo absoluto a ella. Ella es profesora de danza y está luchándola todo el tiempo con llegar a pagar el alquiler a fin de mes. Tienen realidades muy diferentes y al convivir eso se nota muchísimo también, porque ellos están mantenidos por sus padres y es una forma muy fácil de ser artista, pero la realidad es que ser artista y no tener un peso conlleva tener que remarla muchísimo, más que nada cuando, bueno, al menos yo me siento así ahora y yo tengo 20. O sea, me imagino que sentirse así a los 27 Debe ser horrible. debe ser horrible, y hay muchas cosas en el medio que también implican, porque tengo entendido que ella no podía vivir más con sus padres. No la podían No la podían ni nada. mantener más. Que igual el vínculo está bien, o sea, es un vínculo raro igual. Sí. Aparece muy poco también en la película, pero habla mucho, yo creo, de la situación en la que ella está, porque bueno, que tus padres te rechacen un hogar, te pone una presión que también, bueno, o sea, es admirable cómo ella igual persigue eso de ser bailarina y bueno, y de dar clases y etcétera, y no ir a lo fácil, A lo quizás, cómodo. a lo cómodo, cuando tiene esa presión encima de que nadie la puede mantener y que ya, o sea, todo pasa por su cuenta y bueno, o sea, ni hablar que ahí se nota muchísimo la diferencia de vida que tenía con estos 2 chicos, y que era muy difícil interactuar entre ellos, supongo. Como que no parecía Totalmente. muy real. No parecía genuino. De hecho, a ella la despiden porque no podía dar más clases por X razón. Y el roommate le dice: a mí me despidieron un montón de veces, no pasa nada. Y la flaca dice: no, pero no entendés, no puedo pagar el alquiler a fin de mes. Y el chabón no le da pelota, es como que viven completamente en otra realidad. Que aparte era el alquiler de ellos. Claro, O sea, también. No es que estaban ajenos a la situación. claro, era algo que ella tenía que pagarles
a ellos, incluso. Sí, esto, comparándolo con la vida de uno, transitando los 20, se nota muchísimo, por ejemplo, si tenés un grupo de amigos, las realidades económicas de cada uno, y se nota mucho cómo alguien que gana más que vos no entiende que vos no podés pagar determinadas cosas. Esto es un caso extremo porque claramente el alquiler es un lugar donde está viviendo ella, pero en cosas más banales como una cena con amigos y que vos decís, no puedo pagar esto, y dicen, no importa, pero vamos acá, y vos te pedís una boludez y cuando van a pagar dividen todo por igual y vos te quedás como, me quiero matar porque nadie entiende, como la escena de Friends que hay 3 que no tienen plata y 3 que sí, y todos comieron re poco y los otros comieron un montón y quieren que paguen todos lo mismo. Se ve todo el tiempo en todos lados esto. A ver, para comparar con nuestras vidas, que por eso también creo que esta película nos interpela tanto. Yo me siento muy identificada con Frances, siento que me quedé estancada en los 17. La personal, pero... tirada la personal. Pero es así. Lo que es admirable, creo, del personaje de ella es que está todo el tiempo feliz. No está todo el tiempo feliz, pero la caretea todo el tiempo con que sí. Sí, o sea, no sé qué tan admirable es. Sí. Es como... Sí, la caretea. Como que en cierto punto decís como... Lo romantizás, porque yo la escena en la que ella se va a París, a mí me vuela la cabeza. Yo tengo una obsesión por París y Europa y etcétera. Entonces, lo vi y me pareció completamente lógico tener ese impulso, pero no lo es. Claro, no lo es. Ese es el punto, no lo es. Y también, bueno, siento que el hecho de que esté en blanco y negro, o sea, todo se presta a que la película sea totalmente romantizada, pero también hay una realidad y es que nos sentimos reflejadas por algo no tan bueno, porque no es que ella, no sé, está... No es un ejemplo a seguir. Claro, exacto. La protagonista. O sea, nos sentimos reflejadas por cosas que sufrimos en el día a día, quizás. O sea, personalmente yo no me siento estancada, pero tengo 20 y siento que ella se estancó en los 20. O sea, claro, completamente. Y no es fácil estar en los 20. O sea, y se nota en toda la película como que yo siento así, yo siento que sufre cosas parecidas a mí. Pero bueno, ni hablar de que lo debe estar sufriendo mucho más porque está estancada y no está sufriendo cosas que tienen que ver con su edad quizás. O sea, y creo que en la película va pasando que se cruza con gente que tiene la edad de ella y no están en la misma sintonía, pero para nada. Lejísimos, o sea, que bueno, al final como que se logra establecer un poquito más, pero Sí, va a ser hasta un ahí. adolescente para toda la vida. Sí, yo creo lo mismo. También hay algo que es como lo más importante creo de la película, que es su relación con Sophie y cómo esto después es como que nos refleja a nosotras las relaciones de amistad que podemos tener en el día a día o que tuvimos. Sí. Y eran súper intensas y había mucha codependencia, y una vez que esas amistades se van distanciando por cosas de la vida que capaz no las entendés, pero a la distancia un poco sí, te destrozan y es Sí. como... Sí, sí. Es un vínculo muy difícil de tener. Yo particularmente lo tuve mucho, pero en otra edad, por eso me llama la atención y me reentristece cuando la veo, porque es como no sé, algo que yo viví cuando era mucho más chica y se sufre muchísimo y no sé, es algo que te queda. Sí, A mí eso de que el que alguien se empiece... le deje de interesar de la misma manera en la que le interesabas, que se empiece a distanciar de vos, que te deje de contar sus cosas, que te enteres cosas súper importantes. Se estaba por casar la amiga y se enteró por un grupo de gente que nada que ver. Sí, aparte, o sea, no sé si es por la película o qué, pero en la película se sienten los cambios muy abruptos, como muy... Sí. Como que todo pasa muy rápido. Creo que es la sensación de las películas en general,
pero yo siento que todo pasó muy rápido y que es como algo muy, muy normal de ver en los vínculos que son muy codependientes, que de la nada es como... De 100 a 0. De 100 a 0. Como intenso, amor y de la nada... Sí, que es algo que boom. hablamos mucho nosotras. Y lo que siempre decimos es que igual de rápido que una persona puede llegar a ser tan intensa, es de la misma rapidez que tiene para despegarse completamente. Que igual Total. Sophie no estuvo... No era muy intensa, pero igual hay que ser parte y hay que aguantarlo también. O sea, había cierta intensidad que a ella le gustaba. No sé si la compartía Sophie, pero le gustaba que la tengan con ella. Le gustaba que estén atrás, que yo siento que es eso. Porque de hecho, en el transcurso de la película, cuando Sophie sigue haciendo su vida, no le molesta que Frances la persiga No. y que esté atrás y se cruzan en lugares y es como pasan el día. Como que nunca se la nota afectada por la intensidad de Frances. Y también habla mucho del vacío que quizás tenga ella, porque... No sé, a mí me molestaría mucho que una persona esté atrás mío constantemente sin Claro. que yo lo desee. A eso voy. Hay un deseo de las dos por esa intensidad. Que quizás las dos lo demuestran diferente, pero las dos lo necesitan. Que al fin y al cabo ella vuelve. Ella vuelve y yo creo que Sophie es re infeliz. O sea, Sí, completamente. se va a casar con un chabón con quien se caga a gritos todo el tiempo. Sí. Se van a vivir a O sea, Japón. En se- Japón la pasa mal, después vuelve. Es como que la está pasando para el orto. Se hace como la que creció y la que tiene todo en su lugar, pero en realidad es todo lo contrario. Sí. Y de hecho, una de las veces que vuelve, creo que es la primera, vuelve llorando. Vuelve llorando porque se peleó con él. Estaba muy borracha igual. Pero de las escenas en donde se las vuelve a ver juntas es Frances consolándola y ella estando muy muy mal por su pareja. Y bueno, o sea, habla muchísimo del contexto en el que estaban y de que quizás ese vínculo es lo único que les hace bien a las dos. Por más de que, bueno, para mí les afecte demasiado, pero siempre como que terminan volviendo a eso. Con la misma intensidad encima. De estar en una relación, ya sea romántica, de amistad, cualquier tipo de relación humana, que siempre se da más de un lado, Ujú. que es recontra difícil de llevar. Y cuando una persona se... Estoy medio diciendo cualquier cosa, pero cuando una persona se empieza a alejar es como que se te cae el mundo. O sea, no sabes qué hacer, no sabes para dónde arrancar. Empezás a hacer cualquiera, porque te metes en cualquiera. Y esto se re ve, o sea, ella no tiene un peso y se va a París, después se va a Sacramento con la casa de los padres. Sí. O sea, ella perdida ya estaba y lo único que la mantenía Claro. como en foco era Mejor Sophie. amiga, sí. Y cuando se fue, locura total. O sea, se la ve delirando. Como que uno todavía se está encontrando, está buscando qué es lo que quiere, dónde, no sé, qué personas les hacen bien y qué sé yo. Y inevitablemente uno está un poco perdido. Por más de que, no sé, por momentos sentamos que estamos encaminados, estamos perdidos igual porque es como, o sea, nos estamos encontrando constantemente. Entonces es como muy fácil caer en aferrarse en alguien que está un poco en la misma situación, porque Sophie estaba en la misma situación. Es más, siento que lo que creció tan abruptamente, como, no sé, esos delirios de irse a Japón con la pareja, es también una demostración de lo perdida que está, porque son como decisiones muy de un día para otro, que ni siquiera le cuenta a Frances, y yo creo que no le contaba porque estaba avergonzada. Entonces, nada. Frances también es una persona que al ser como tan aniñada es como muy inocente. Y como que al ser tan inocente se abre mucho, que esto también me siento muy identificada, es como que se abre mucho muy fácil con las personas. Ella va a una cena con un montón de gente que no conoce y les empieza a contar de todo, sobre la mejor amiga, les cuenta lo que para ella es el amor, que es
el monólogo de la película, que si no lo vieron, búsquenlo en YouTube. Es hermoso, Sí. que después se ve reflejado al final de la película cuando se reencuentra con Sophie. Pero esto de... ¿Lo spoileamos? No. No. Bueno, igual... Bueno. O sea, ¿para qué están escuchando? Claro, por eso. A los 6 oyentes que tenemos. Nada, yo creo que a esta edad más que nada, y depende de la personalidad de cada uno igual, ¿no? Pero hablo por experiencia de cuando conoces ciertas personas que parece que te entienden o que están en la misma que vos y vos te recontra abrís y contás cosas muy personales. Son cosas de esta edad y que hay que aprender a desconfiar un poquito más del resto. Sí. Porque capaz después te sale el tiro por la culata. En términos muy generales. Podcast made in Venezuela. Nada, es un consejo de mí para ti. No, sí. Aparte, siento que como que todos se muestran así empáticos y... Ay, sí, no, pero sí. son re falsos todos. Sí, bueno, sí, hay mucho careta. Hay mucho carez. Se ponía la bardea. Hay mucha careta. No, sí, pero en serio, siento que como que a la vez todos estamos un poco perdidos, pero hay muchas personas que no lo aceptan y que no lo transitan nunca. Y son esas personas que tratan de hacerte sentir que están empatizando con vos, pero no entienden en lo absoluto por lo que estás pasando. Y también se les hace muy grande eso, porque al ellos no estar afectados por la misma situación o afectados en general, porque generalmente es como gente que mira para otro lado en sus problemas, quizás cuando vos te abrís tanto y te mostrás tan sensible, porque lo somos, se asustan. Estar en los 20 es un horror. Mierda. O sea, tenés crisis todas las semanas, todos los días, no sabes qué hacer con tu vida. Afortunadamente, yo ya me recibí, entonces esa parte como que puedo ponerla, la puedo hacer a un costado, pero después trabajos, ves a tus amigos que capaz trabajan en una super empresa que les dan cajas navideñas y a vos te pagan 2,50 pesos y sos monotributriste y te querés matar. Qué sé yo, o sea, hay muchísimos contrastes en los 20 con vos y con tus relaciones, con la gente que ves alrededor tuyo y que decís, Sí. soy un pelotudo, soy un fracasado. Es que en los 20 siento que como que uno se da la libertad de ser lo que quiere ser, o de probarlo, al menos. Para mí es la edad para hacerlo. Pero bueno, en esa como masividad de todos probando cosas diferentes, yo creo que te entras a comparar muchísimo, porque quizás hay personas que se animaron a hacer algo que vos no. Quizás hay personas que están haciendo lo mismo que vos, pero que por alguna razón lo Mejor. lograron, claro, más rápido. Sí. Porque bueno, también están las prioridades. Yo creo que nosotras particularmente tratamos de hacer todo lo que queremos y de no dejar nada afuera, que es hermoso, pero también en ese momento te cruzás con que hay gente que por ahí dijo, bueno, no, yo estudio esto, me recibo y trabajo, y solo hizo eso, y claro, o sea, es entendible que logren obtener un trabajo genial, pero bueno, en el medio vos estás haciendo un disco, ¿me entendés? A eso voy. Y un podcast. Y un podcast y una revista Sí. y yo creo que es necesario como también bajar a tierra y mirarse como desde afuera. Yo cuando hago eso me ayuda muchísimo, porque al fin y al cabo estamos haciendo muchas cosas que queremos a la vez y es muy difícil mantener eso, pero lo mantenemos, o sea... pero bueno, también entran las comparaciones. Sí, no sé, también, bueno, los poderes adquisitivos que uno tiene. Poderes adjetivos, la diferencia de realidades. Esto es... Sí, yo creo que, bueno, particularmente nosotras que somos de provincia y desde que hicimos la revista nos metimos muchísimo en Capital. Una vez nos dijeron algo muy lindo, Sí. que es que, ¿cómo era? Que nosotras Como que adueñábamos de la ciudad. nos adueñábamos de la ciudad. Sí.
A mí me quedó muchísimo Porque eso. no nos creían que no éramos de Capital, porque estábamos todo el tiempo ahí. Y nos dijeron eso. Sí, que yo creo que nos Medio adaptamos sí. muchísimo, pero Sí. también, bueno, o sea, es eso, en Capital está todo. Dios atiende en Buenos Aires. Sí, y nosotros tuvimos que adaptarnos también a eso, que fue como un paso más sumado a los 20. Como aceptar las distancias y las diferencias que hay, porque se notan muchísimo las diferencias de crianzas, de... ¡Ay, sí! A ver, también hay que reconocer, yo, gracias a Dios, tengo auto, entonces puedo ir a Capital todos los días si se me canta. Pero yo no. Ella viaja como loca en colectivo. Yo viajo. Su casa es el colectivo. Bueno, pero también es eso, siento como de romantizar Sí. que Frances lo hace todo el tiempo. O sea, Frances está Totalmente. durmiendo en una pieza y dice, yo me voy a París. Bueno, no comparemos, ¿no? No lo hice. Pero, digo, al fin y al cabo ella tiene un día a día no lujoso, pero igualmente lo romantiza y va y baila, y qué sé yo. Y yo siento que lo adapté muchísimo. Estoy disfrutando estar en los 20 de a poco y con todas las consecuencias que tiene, pero siento que fue un año de romantizarlo completamente y bueno, y también Que a veces también te sale mal. muy mal. Puede salir Porque muy a mal. veces, a veces que yo le decía a ella, ¿no te sentís en una película? Y ella me decía, no. O sea, era yo igual. Pero, No, estoy pasando como el ojete. pero eso de decir, ay, parece una película, es tipo. Miralo un poquito a la distancia también. No estás en una película, hay consecuencias. Sí, Qué sé yo. La película se termina en un momento, la vida sigue. sí. Es como. Ay, qué poeta. Sí, pero bueno, uno decide también si quedarse en la película o no, porque a veces es más fácil quizás Sí. afrontarlo de esa forma. Porque al fin y al cabo es divertido. Yo creo que es eso también, o sea, todo esto que le pasa a Francis, que le agarra una crisis de la nada, se va a París, después se va a Sacramento, después vuelve, no tiene un peso. Esas crisis que tenemos cuando está saliéndote todo para la mierda y solo lo único que te queda es la impulsividad y hacer cosas que capaz no hacías antes y capaz tu círculo te empieza a desconocer un poco. Pero es como que entras medio en una manía y empezás a hacer cosas que no hacías antes solo porque estás como en una espiral de locura Sí. que no sabes cómo resolver ciertas situaciones. Y esto se ve todo el tiempo en la película. Que también quizás uno, yo continúo romantizando, lo lamento, pero uno como artista también, me atrevo a decirnos artistas, necesita un poco de esos bajones y de esas Totalmente. locuras. Totalmente. No sé, como que todo el año estuvimos así, nosotras. Y veníamos igual manteniendo nuestras obras, nuestras respectivas obras igual. Pero cuando entramos en la vorágine yo siento que nos soltamos muchísimo artísticamente. Y son cosas que pasan mucho, o sea, después de situaciones que a uno le impactan, siento como que se desprende un poco algo artístico que la verdad que es hermoso. O sea, esa situación es muy linda, la de poder explayar, y que quizás cuando estás en una línea recta no hay mucho que explayar artísticamente y se vuelve como todo muy cotidiano. Tampoco la boludez, no quiero decir que vayamos y nos tiremos de un Y piso hacer para, locuras solamente para claro, inspirarse. para poder componer. Claro. Pero la realidad es que cuando uno lo necesita, cuando uno lo hace, cuando uno entra en la vorágine es porque claramente lo necesita. Y al menos yo siento que sí es un poco necesario para el artista poder revelarse cada tanto y inspirarse de eso, no sé. Bueno, vamos a ir cerrando porque creo que nos fuimos un poquito por las ramas, pero bueno, también queríamos que el capítulo sea eso. Es nuestro primer capítulo juntas también. Nada, esta película se la he recomendado a amigas, hay amigas que me dijeron que no les gustó para nada. Siento
que no la entendieron, que por eso no les gusta. Quiero creer eso porque siento que es imposible que no te sientas un poco identificado con este personaje. Igual, bueno, puede ser que no te guste. Sí, pero yo siento que si no te gusta es porque no te sentís identificado y si te gusta porque sí. Sí, Es así. es verdad. O sea, es como muy emocional la película, muy sensible y siento que es la única forma de verla. Como, no sé, tratar de empatizar, y Sí, etcétera. total. Conozco mucha gente que como que no la soportaban. No, mientras sí, veían dicen, la esta película. mina es una pelotuda, no tiene plata y se va a París, me decían. Yo tipo, bueno, pero... Mirá más allá. Claro, ¿entendés? Es como, Sí. no sé, pero es una película muy mágica, ya que sea Nueva York, que esté en blanco y negro, le da una mística increíble y es muy crudo el personaje, es muy real, es súper imperfecto Sí. y eso lo hace increíble para mí y que tan fácil de empatizar también. Sí, está demasiado bien reflejado lo que quieren reflejar. Tal cual. La película no está disponible en ninguna plataforma. En ninguna. Pero hay que aprender a piratear un Pero hay que poco aprender a piratear. Está por ahí. Hace unos años estaba en YouTube. Ya no está más en YouTube. Pero está por ahí. La pueden conseguir. Y vean Francesa. Y escúchenos. Y escúchenos, por favor. Hasta luego. Chau, chau.